¿Cuántos están bendecidos? Bendito sea mi Dios. Yo creo que este es un tiempo especial. Nos alegra mucho tenerlos cada domingo acá, porque sabemos que de acá no salimos igual. Dios tiene un mensaje de bendición para cada uno de nosotros. Siempre nuestra cita acá es con nuestro amado Señor Jesucristo, ese que nos restaura, ese que nos bendice, ese que nos sacó del lodo cenagoso y nos convirtió en nuevas criaturas. ¿Cuántas nuevas criaturas hay hoy acá? Es una bendición, porque si nosotros nos ponemos a analizar el mundo como está ahora, sobre todo los jóvenes, los niños, Dios nos dio una identidad poderosa, nos dio una mentalidad de reino, ¿sí? Pero analiza uno que muchas personas hoy desean parecerse a un animal, ¿cierto? Cuando Dios nos hizo con un propósito diferente. Pero sabemos que los que estamos aquí tenemos una identidad en Cristo. ¿Cuánto lo creen? Y justamente de eso vamos a hablar hoy. Quiero que vayamos hoy. Quien haya traído su espada, bien pueda la toma, la saca, para que avancemos en la palabra del Señor y nos hable a través de este mensaje. Y quiero que vayamos hoy al libro de Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Mateo 4, versículos del 1 al 11. Y dice la hermosa palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te haré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Amén. Tremenda palabra nos regala hoy Dios. Yo quiero que inclinemos nuestro rostro ahí donde estamos y vamos a entregarle este mensaje al Señor. Amado Padre, Dios del cielo, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Espíritu Santo de Dios, fluye, Padre, en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras mentes, Padre eterno, porque sabemos, amado Señor, que si tú estás con nosotros, Señor, es más que suficiente. Oh Padre eterno, que fluya su palabra, Señor, que no fluya palabra de hombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Quiero hoy transmitir este mensaje bajo el nombre Las batallas de nuestra mente. Nos habla de un Jesús siendo perfecto, sin mancha. Fue llevado, dice la palabra, por el Espíritu Santo de Dios al desierto, ¿cierto? Pero me impresiona en el capítulo 3, hay un pasaje que nos dice que Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Cuando fue bautizado sucedieron tres cosas poderosas.
dice la palabra que las puertas de los cielos se abrieron, ¿sí? Que descendió el Espíritu Santo como paloma y se posó encima de él. Y lo más hermoso de todo, que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Qué poderoso eso, cómo se sentiría Jesucristo cuando escuchó esa voz de su Padre. Tuvo que haber sido algo poderoso. Pero surge una pregunta. El hecho de que haya sido ese Hijo amado en quien Dios tenía complacencia, ¿eso le evitó ir al desierto? No le evitó ir al desierto, ¿cierto? Dice que el Espíritu Santo de Dios lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Y eso nos da una gran enseñanza, amada iglesia, porque cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador personal de nuestra vida, nos convertimos en los peores enemigos de las tinieblas. Amén. El hecho de que recibamos a Jesucristo en nuestro corazón no nos evita de que tengamos que ir al desierto. Jesucristo pasó esa prueba siendo perfecto. Ahora nosotros, siendo esos hijos de Dios, tenemos que ir al desierto para ser probados, para que nuestra fe sea probada. Amén. Hay algo importante y es que decíamos ahora, el simple hecho de ser hijos de Dios, eso no nos evita que pasemos por desiertos. Cuando Pedro iba a negar a Jesús, dice la palabra que Jesús lo advirtió, ¿cierto? Le dijo: Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo clamo al Padre para que su fe no falte. Amén. Él no invitó a Pedro que pasara por ahí. Simple y llanamente intercedió para que su fe no faltara. Amén. Quizá nos causa un poco de miedo de decir eso, como que ser hijo de Dios es un poco difícil, ¿cierto? Pero tenemos una esperanza, amada iglesia. Y es que así como hizo Jesús con Pedro, Él va con nosotros en el desierto. Y no solo va con nosotros, sino que intercede por nosotros. Él no nos deja solos. Él siempre está en las batallas más difíciles de nosotros. ¿Cuántos creen eso? Hay algo muy importante y es que Jesús fue al desierto a librar una batalla con el mismo Satanás. Pero no era una batalla que se libraba con espada, con fusiles, con golpes. Era sencillamente una batalla de argumentos, ¿cierto? El enemigo buscaba la forma de que a través de esos argumentos pudiera permear la mente de Jesús para desviar el propósito con el cual él había venido a esta tierra, ¿cierto? Y en esa batalla el enemigo usó 3 estrategias para hacerlo caer, para dominarlo, ¿sí? Y la primera fue, le dijo: oiga, si verdaderamente usted es hijo de Dios, convierta esas piedras en pan. ¿Sí? Lo retó. Jesús tenía 2 alternativas: seguirle el juego y convertir las piedras en pan, porque él estaba en capacidad de hacerlo, ¿cierto? O conectar su mente con Dios y abatirlo con la palabra. ¿Y el qué le dijo? No solo de pan, escrito está, le dijo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jesús. Satanás es estratégico.
¿Sabe por qué le dijo eso? Porque él sabía que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches y por ende tenía hambre, ¿cierto? Satanás conoce cuál es nuestra debilidad y le tentó con el pan, porque cuando uno tiene hambre y le nombran comida, quizá nuestra mente dice, uy, sírvame la comida, ¿cierto? Pero Jesús lo dominó cuando sacó su espada, que fue la palabra de Dios, y le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Conoce Satanás nuestras debilidades y es bueno que analicemos Jesús de dónde nos sacó. Nos sacó del alcohol, nos sacó de las drogas. ¿De qué lodo cenagoso nos sacó Jesús? ¿Cierto? Pero si Él ya nos sacó, no podemos caminar ni bordear ese lugar donde Jesús nos sacó. Debemos tener en nuestra boca esa palabra. Ese escrito está, como lo dijo Jesús, para nosotros doblegar la estrategia del enemigo. Amén. La segunda ataque que lanzó a Jesús, como vio que no lo pudo dominar a través de la comida, dijo Jesús, conoce la palabra. Ahora voy a lanzarle una estrategia relacionada con la palabra. Y dice la Escritura que lo llevó a la gran ciudad, lo llevó y lo subió al gran pináculo del templo y le dijo, nuevamente, lo retó, le dijo, si verdaderamente usted es hijo de Dios, lánzase abajo, porque escrito está que Él enviará a sus ángeles, que lo reciben en sus brazos, para que su pie no tropiece en piedra. Amén. Y esa palabra está escrita en el Salmo 91, con la gran diferencia que la palabra correcta, como está escrita en la palabra, dice que aquel que mora bajo el abrigo del Omnipotente, Dios envía a sus ángeles para que no tropiece en el camino, ¿sí? Y sea protegido por Dios. No le dijo en ningún momento que se lanzara de una torre o se lanzara del pináculo del templo. Eso nos enseña, mi amado Dios, nos enseña hoy que no todo el que dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, ¿cierto? No todo el que nos habla de Dios tiene a Dios. El enemigo también sabe la palabra y uno muchas veces ve que uy, esa persona tan ungida, ¿cierto? Y muchas veces permitimos que personas desconocidas impongan manos sobre nosotros. Pero la pregunta es, ¿qué está ministrando sobre nosotros? Si nosotros no conocemos a esa persona, no debemos permitirlo, ¿cierto? Porque Satanás también conoce la palabra. Amén. ¿Estamos aprendiendo algo? Es necesario, no solo porque alguien lleve la Biblia debajo del brazo y nos hable de Dios, nosotros tenemos que conocerla para poder discernir si viene de Dios o viene del hombre o viene de la oscuridad. Amén. Mire lo que dice Mateo 7:15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero dentro son lobos rapaces. Amén. Es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Sepamos discernir de quién viene la palabra. Y el tercer ataque que lanzó el enemigo a Satanás, cuando no pudo con la comida, no pudo con la palabra, entonces dice que lo llevó a un monte alto, ¿sí? Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Y qué es esa gloria del mundo y qué es los reinos del mundo y la gloria de ellos? Es todo aquello que es atractivo, el poder, la fama,
¿cierto? Todas esas cosas que nos exaltan a nosotros, que muchas veces nos gustan, pero ¿qué pasa? Que nos alejan del propósito del Señor con el cual Él nos trajo a esta tierra. Es importante. ¿Cuál era la intención de Satanás ahí? Porque él sabía. Él le preguntaba que si verdaderamente era el Hijo de Dios, pero él sabía que sí lo era, ¿cierto? Y por eso lanzó ese tercer ataque y dijo, si no pude con la palabra, no pude con el alimento, voy a tratar de sacarlo del propósito con el cual vino a esta tierra. Ese propósito divino, que es la salvación suya, la salvación mía, que es el perdón de sus pecados y es el perdón de mis pecados. Estaba en juego la redención de toda una humanidad. Amén. Es importante saber, si nosotros analizamos hasta donde hemos hablado, en una guerra normal, en una guerra secular, el éxito no lo dan exactamente cuántos carrotanques, tanques de guerra, cuántos fusiles, cuántas armas poderosas tenga un ejército. Lógicamente que hace parte del éxito, pero el verdadero éxito lo da la estrategia que se plantee para poder derribar ese enemigo. ¿Y esa estrategia sabe cuál es? Esa estrategia es saber cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas del enemigo para sí mismo poderlo vencer. Cuando nosotros sabemos eso, entonces ahí sí aplicamos el resto. Pero lo esencial es la estrategia. Y Satanás de eso sí tiene conocimiento, porque él conoce cuáles son nuestras debilidades. Amén. Por eso nosotros debemos ser esos seguidores de Jesús, seguir esa huella, seguir ese legado. ¿Cómo hizo Jesús para doblegar al enemigo? Lo hizo con la palabra. Amén. Pero bueno, en ese tipo de confrontación de Jesús con Satanás hay algo muy similar, o uno que es muy similar en la Biblia, está en el Antiguo Testamento, y es cuando Eva entabló esa conversación con la serpiente. Entabló esa conversación con la serpiente, y por allá está en Génesis 3, dice, la serpiente se le acerca, vio a Eva sola, y se le acercó sutilmente y le dice, con que Dios le dijo a usted que no puede comer de los árboles del huerto, ¿cierto? A diferencia de Jesús, Eva sí le siguió la conversación y le dijo, no, no, Señor, solo él dijo que no era de todos los árboles, sino el árbol que estaba en medio del huerto. Y él siguió la conversación y ella le siguió contestando. Y mire lo que pasó, que le siguió, desconectó su mente de lo divino y la conectó con la serpiente. Cuando nosotros quitamos la mente de lo divino y lo ponemos en lo terrenal, corremos el riesgo de que perdamos ese propósito con el cual Dios nos trajo a esta tierra. Ustedes saben cuál fue la consecuencia de Adán y Eva. Fueron expulsados de la tierra porque desconectaron su mente con lo divino y lo conectaron con la voz de la serpiente. Amén. Y esa similitud que hubo entre la conversación que intentó Satanás con Jesús y la que tuvo la serpiente con Eva fue la siguiente, y es que Adán y Eva perdieron la batalla en el huerto del Edén, donde lo tenían todo. No tenían que trabajar, no tenían que cocinar, no tenían ni siquiera que comprar vestido, lo tenían todo. Amén. Pero perdieron la batalla
cuando lo tenían todo. Jesucristo en el desierto, que tipifica sufrimiento, soledad, tipifica sequía, tipifica tristeza, ganó la batalla en el desierto. Amén. ¿Dónde estuvo la diferencia? Que Jesús no le admitió esa conversación a Satanás. Cuando lo quiso inducir a la conversación, él le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En pocas palabras le dijo, usted nada tiene que hablar conmigo. Amén. Quiero que entendamos esto, amada iglesia, y es que cuando nosotros permitimos conversaciones con el enemigo, cuando nosotros debatimos con el enemigo, si alguien tiene la capacidad de debatir, es la serpiente, es Satanás. Amén. Por eso nosotros debemos usar la misma estrategia que hizo Jesús. Tener palabra en nuestra boca para decirle, escrito está. Y quiero que analicemos algo. Y es que, ¿qué nos habla el enemigo cuando salimos de casa enojados con nuestra esposa? ¿Qué nos habla el enemigo cuando salimos de la casa enojados con nuestro esposo? ¿Qué nos dicta el enemigo? ¿Qué nos habla cuando nuestros hijos cometen un error? ¿Conectamos la mente con lo celestial? ¿Tenemos esa palabra de escrito está en nuestra mente? ¿O nos conectamos con las tinieblas? Amén. ¿Cómo reacciona usted cuando va en su carro y una moto se le atraviesa? ¿Qué le dice el enemigo que le diga a esa persona? ¿Qué le dicta su mente? ¿Cierto? Analicemos por un momento. Parece un chiste, pero cuando uno le presta la mente a Satanás, está dando pasos para que el propósito con el cual Dios nos trajo a esta tierra sea desviado. Amén. Y esto nos enseña algo, mis amados. La victoria o la derrota no se da por nuestras circunstancias, sino se da en nuestra mente. Y tengamos en cuenta esto. Adán y Eva perdieron la batalla en el Edén con todo, ¿cierto? No les faltaba nada, pero Jesús la ganó en el desierto. No son las circunstancias, sino cuánto nosotros blindamos nuestra mente para que Satanás no permee nuestros pensamientos. En ambos sucedió lo mismo. Adán y Eva le dijo, con que Dios le dijo que no puede comer de los árboles del huerto, pero también le dijo a Jesús, convierta estas piedras en pan, ¿cierto? Tanto en Jesús como en Eva, el enemigo estaba buscando de qué forma permeaba sus pensamientos para tomar dominio de ellos, ¿sí? Y hay algo muy importante, y es que tanto el cielo como las tinieblas están interesadas en nuestra mente, ¿sí? Tanto el cielo como las tinieblas están interesados en qué pensamos nosotros. Dios y Satanás le importa mucho ese diálogo interno que tenemos todos los días. Hágase un análisis de usted solo. Cuando usted sale de su casa solo y va caminando por la calle, ¿qué le dicta su mente? ¿Qué piensa? Dios y Satanás están interesados en nuestros pensamientos. ¿De qué estamos alimentando nuestra mente? ¿Sí? Hoy en día las redes sociales nos envían toda clase de información, ¿sí? Pero algo que es muy poderoso, y es que nuestra mente capta cualquier información que sea.
¿sí? De lo que usted alimente sus pensamientos, se convierte. De lo que nosotros alimentemos nuestros pensamientos, en eso nos convertimos. Porque nuestros pensamientos se convierten en palabras. No crea que esa palabra que usted le lanza a alguien para lastimarlo, ¿dónde estuvo primero? Estuvo en los pensamientos, ¿cierto? Usted ya lo maquinó. Usted ya dijo, cuando me la encuentre, esto le voy a decir. Ya la había maquinado, ¿cierto? Nuestros pensamientos se convierten en palabras. Nuestras palabras se convierten en hechos. Nuestros hechos se convierten en hábitos. Y nuestros hábitos se convierten en nuestro destino. Amén. Se convierten en nuestro destino. Pero ¿dónde nace todo eso? Nace en nuestros pensamientos. Y el apóstol Pablo en Filipenses 4:8, él hacía mucho énfasis en eso y decía, por lo demás, hermanos, todo lo que es honesto, todo lo verdadero, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso pensad. Ahí lo tenemos en pantalla. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tan poderosos serán nuestros pensamientos que el apóstol Pablo enfatizaba en eso. ¿Sí? Y analicemos algo. Hay hogares, hay casas, para que lo analicemos. ¿Dónde estamos? Hay lugares, casas donde cuando uno entra, uno ve la presencia del Señor, ¿cierto? Ve abrazos, ve sonrisas, ve palabras de bendición, ¿sí? Pero hay otras casas donde usted llega y hay gritos, hay irrespetos, hay todo lo contrario a lo que dice la palabra, ¿cierto? Pero, ¿qué hace la diferencia del uno y del otro? ¿Con qué está conectado nuestro pensamiento? ¿Con lo divino o con las tinieblas? ¿De qué estamos alimentando nuestra mente? Y eso se ve reflejado allá donde nosotros vivimos, donde más tiempo permanecemos. Amén. Y mire que hay algo muy importante. Jesús fue tentado en el desierto. Y cuando él inició ya su ministerio, cuando él ya trabajaba con sus discípulos, si algo él lo que hacía era entrenar a esos discípulos para que sus pensamientos estuvieran alineados de la forma correcta, ¿cierto? Sus pensamientos estuvieran alineados de la forma correcta. Y en Mateo 6, 15, 19, si lo tiene por ahí, audiovisuales, le agradezco. En Mateo 6, 15, 19, le dice Jesús a sus discípulos, le dice lo siguiente: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús premió esa revelación de Pedro cuando conectó su mente con lo divino. Le dijo, usted se va a llamar Pedro y sobre esa roca edificaré
mi iglesia. Pero mire un versículo más adelante, quizá el mismo día, quizá en un tiempo no muy lejano, pasó lo siguiente. Y dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, quiero que repita conmigo, le era necesario, para poderlo entender, le era necesario. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. ¿Cierto? Aunque parecía cruel, pero él estaba diciendo que era necesario. ¿Cierto? A lo mejor Pedro no se percató de esa palabra cuando él dijo que era necesario. Y en el versículo 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me es tropiezo, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Como ese mismo discípulo tuvo una revelación de quién era Jesús, Dios se lo reveló. Su mente estaba conectada con lo divino y dijo: tú eres el Cristo. Y por tener la mente conectada con lo divino, Jesús lo honró. Le dijo: ya no se llamará más Simón, sino se llamará Pedro. Le cambió el nombre, ¿cierto? Lo honró. Pero minutos más tarde puso la mirada en el hombre, puso la mirada en sus sentimientos. No escuchó lo que su maestro dijo, que era necesario. Y por eso habló algo. Y eso que habló no iba en contra del propósito del cual Jesús debería venir a esta tierra. Amén. Pero ¿dónde está la habilidad de este discípulo? Tanto de conectar con el cielo o de conectar con las tinieblas. ¿Dónde está esa habilidad? Esa habilidad está en los pensamientos. ¿Con quién alineamos nosotros nuestros pensamientos? ¿Sí? Adán y Eva perdieron la batalla en el huerto del Edén porque debatieron con la serpiente. ¿Sí? El motivo por el cual Jesús ganó la batalla en el desierto fue porque cuando Satanás quiso debatir con él, le cerró la boca diciendo: escrito está. Ahora yo le hago una pregunta. En esa época quizá no había una Biblia forrada así hermosa como la tenemos ahorita, ¿cierto? Quizá esos escritos estaban en algunos papiros. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Buscó esos papiros en el bolsillo para ver qué le decía Jesús? ¿O él tenía la palabra en la mente? Preguntémonos eso. Él tenía la palabra grabada en su mente, ¿cierto? Es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Mire que Satanás de 3 maneras quiso entrar en la mente de Jesús. Pero cada intento Dios tenía un verso bíblico, tenía una palabra con el cual neutralizarlo, ¿cierto? Ahora yo le hago una pregunta, amada iglesia. Si Jesús siendo perfecto, si Jesús siendo sin mancha, usó la palabra para repeler el ataque del enemigo, ¿qué nos hace pensar a nosotros
que no debemos hacerlo. La escritura no es para tenerla quizá abierta en el Salmo 91, en un atril en la casa, es para tenerla memorizada. Porque los ataques del enemigo son permanentes. Después de que usted abre sus ojos, el enemigo está lanzando dardos, está entablándole conversaciones, está debatiendo con usted. Pero debe haber eso en nosotros. Ese escrito está. O le sigo el juego a Satanás o me conecto con lo divino. Amén. ¿Cuánto les dan un aplauso al Señor por eso? Quiero cerrar con esto, amada iglesia, y es que nosotros no somos solo guardianes de nuestros propios pensamientos, sino que somos guardianes de los pensamientos de nuestros hijos, ¿cierto? Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Ustedes qué piensan cuando ven esos videos donde esos jóvenes vestidos de perros y de gatos y de tigres van caminando en 4 patas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sabe qué pienso yo? ¿Quién será el papá y la mamá de estos muchachos? ¿Quién será el papá y la mamá de estos muchachos? Gran responsabilidad tenemos nosotros con nuestros hijos, con nuestra descendencia y aún con las personas que nosotros, conociendo la palabra, tenemos la responsabilidad de rescatarlos, arrancarlos de las tinieblas para traerlos a los pies de Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Muchas veces nuestros pensamientos son tan débiles, mis hermanos, que un comentario malintencionado de alguien trastorna nuestros pensamientos. Yo no voy a la iglesia porque fulano tal me criticó. Me dice que él está en mejores condiciones económicas que yo. De una vez distorsionó el pensamiento y ya, me dominó, ¿cierto? El que posee nuestros pensamientos nos domina. ¿Sí? Pero Jesús, ¿qué soportó Jesús? Jesús cuando iba predicando, iban los escribas y los fariseos. ¿Y usted por qué? Sus discípulos, ¿por qué no ayunan? ¿Sí? ¿Y usted por qué anda con las prostitutas? ¿Y por qué anda usted con los incrédulos? ¿Cierto? Cuando hacía un milagro el día de reposo, ahí estaban para señalarlo. Pero eso distorsionó la mente de Jesús. No la distorsionó porque él sabía cuál era su propósito en la tierra. La pregunta, ¿conoce su propósito? ¿Conocemos nuestro propósito? No permeó la mente de Cristo ni los vituperios, ni las críticas, ni las traiciones. Porque pongamos en un momentico en los zapatos de Jesús colgado en la cruz y que alguien nos dijera, si usted es verdaderamente hijo de Dios, bájese de la cruz. Él en ningún momento dijo, ustedes no saben quién soy yo, ¿cierto? Él le dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su mente estaba conectada con lo divino, ¿cierto? Aprendamos esto, amada iglesia. No contamine su mente con las voces del mundo. Memorice palabra y contrarreste el ataque del enemigo con eso que él nos indica. A Jesús no distorsionó sus pensamientos, ni los latigazos que le arrancaron su piel, ni el dolor que sufrió cuando esos clavos atravesaron sus manos y sus pies, porque él sabía cuál era su propósito. La redención de toda una humanidad pesaba mucho más que los vituperios que le lanzaban aquellas personas que desconocían quién era él.
¿Sabe qué estaba en juego? La redención de toda una humanidad. El perdón de los pecados de todos los que estamos aquí. ¿Cierto? Estaba en juego eso. Pero nada de eso distorsionó los pensamientos de Jesús. Vayámonos para la casa, amada iglesia, con esto. Y es que cuidemos nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos marcan nuestro destino. Amén. Si usted cree eso, déle un fuerte aplauso al Señor. Quiero invitarlos, amada iglesia, que nos coloquemos sobre nuestros pies. Y vamos a dedicarle 5 minutos. Usted cierra sus ojos, levanta sus manos, sujeta sus pensamientos a la obediencia de Cristo. Le pide perdón y le dice: Señor, tantos años tengo y muchas veces presté mi mente para ser utilizada por el enemigo. Pero hoy sujeto mi mente a la obediencia de Cristo. Porque sé que si mi mente está sujeta a la obediencia de Cristo, mi vida cambiará. Mi vida tendrá otro rumbo. Abra su boca, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Amado Padre, Dios del cielo, aquí estamos delante de su presencia. Aquí está su iglesia, amado Dios. Aquí está su pueblo, Dios eterno. Dios mío, Señor, muchas veces nos hemos equivocado. Aunque conocemos la palabra, muchas veces se nos olvida, Señor. Ayúdanos, Dios, a seguir ese legado. Ayúdanos, Dios del cielo, a tener esa esencia suya en nuestros corazones. Oh Padre eterno, Señor, ayúdanos, Dios del cielo, a alimentar nuestros pensamientos de lo divino, de aquello que nos transforma, Padre. Ayúdanos, Padre amado, porque muchas veces nuestros pensamientos estaban atados a la oscuridad. Y eso alcanzó nuestras familias. Eso ha alcanzado nuestros hijos, Padre. Oh mi Dios, llénanos de ti. Que el Espíritu Santo tuyo, Señor, transforme nuestras vidas. Transforme nuestros pensamientos, Señor. Oh Padre eterno, hoy no nos dejamos señalar del enemigo, porque hoy Dios nos habló. Hoy Dios nos reargulló para decirle: Señor, perdónanos y ayúdanos, Dios del cielo, para honrarte con nuestros pensamientos. Dios mío, aquí estamos delante de ti, sabiendo, mi Dios, que tú eres de nuevas oportunidades, mi amado Señor Jesucristo. Pedro le falló, Pedro le negó, mi amado Dios, pero cuando resucitaste, Padre amado, fue y lo buscó, nuevamente, para darle otra nueva oportunidad, para decirle: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Amado Padre, Dios del cielo, aquí están todos sus hijos, Señor, con un corazón rendido ante su presencia.
Con un corazón rendido ante su presencia venimos hoy, Padre amado, porque sabemos que si tú estás con nosotros, Señor, nuestros pensamientos estarán alineados ante su presencia, Dios del cielo. Háblele a su Dios, no se enfoque en el que está en el lado. Muéstrale sus circunstancias. Él está dispuesto a escucharte hoy. Él no le impresiona nuestras fallas. Él está dispuesto a recibir nuestro perdón. Él está dispuesto, mi amado Dios, a que nos rindamos ante Él y decirle: Señor, perdona mi pecado, perdona mi maldad. Restáurame, Señor. Haz de mí una nueva criatura. Hazme instrumento en sus manos, mi amado Dios, para que muchos pensamientos sean restaurados. Oh Padre eterno, que nuestra familia, nuestras descendencias no sean contaminados, Dios, de esos malos pensamientos que quizá algún día tuvimos. Oh Padre eterno, sí, Señor, llénanos de ti, Padre. Solo basta, mi Dios, que tú nos transformes, que nos tomes de su mano poderosa, que toque nuestra mente con su mano poderosa, para que nuestra vida sea transformada, para que nuestro corazón sea alineado con el tuyo, mi Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.